Futuro y seguro presidente de los colombianos. Muy buenas noches, doctor Carlos Arturo Clavijo, también muy seguro senador de la República de Colombia, para quien pido un fuerte aplauso. Para recuperar el sendero de la concordia, el sendero del progreso social, el sendero del empleo y el sendero de la modernización de la nación. Puerto Berrío es un lugar símbolo. A todos mis afectuosos amigos, estoy muy contento de encontrarme en esta reunión que he querido. Los caminos conducen al presidente de la República. No hago sino pedir que se investigue su conducta. En el departamento de Córdoba, en donde era la base del señor Mancuso y del señor Castaño, es en donde Uribe tiene sus más importantes bienes materiales, el ubérrimo y demás cosas. Los paramilitares, en boca de Mancuso, en boca de Castaño, como yo lo denuncié en la Fiscalía, invitaron a votar por la presidencia de Álvaro Uribe. La Hacienda La Carolina era un centro de comunicaciones de un grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles. Hacienda que es propiedad del actual presidente de la República. Mario Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Roberto Luis Vélez Ochoa y su padre Roberto Vélez Ochoa. Estos señores son familiares de los Ochoa Vázquez, del cartel de Medellín, y al mismo tiempo familiares del presidente de la República. ¿Y por qué en esa región había ese grupo paramilitar con miembros de la familia del presidente, igualmente ligados a los Ochoa Vázquez? Tengo que decir que sus esfuerzos no han sido tan contundentes como usted hubiera esperado. Yo creo que Colombia no se decide a dar esa negociación, a coger el toro por los cuernos, a saber y a sacarle al narcotráfico cuál es la estructura política y económica con la que gobierna Colombia, porque no se siente con la autoridad moral de hacer esa negociación. Y no se siente con la autoridad moral porque evidentemente no la tiene, porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno, no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. Y teme hacerla. Y teme que si la hace lo señalen de estar encubriendo al narcotráfico. Eleonora era una muchacha casada con un médico que ejercía en el puesto de salud de Caramelo. Nosotros la apoyamos para que fuese elegida a el Consejo de Tierra Alta. De allí luego la apoyamos para que fuese electa y saliera a Cámara de Representantes. Ella no tenía ninguna posibilidad de salir electa a Cámara de Representantes sin el apoyo de la autodefensa. Nosotros, las autodefensas, en alianza con esta población, teníamos la capacidad de elegir a los congresistas que realmente representaran los intereses de la población, que son los mismos intereses de la autodefensa. Así que por eso sacamos una muchacha, una señora como Eleonora, sin ninguna representatividad campesina, sin ninguna opción o posibilidad de llegar al Congreso, y la hicimos congresistas con la mayor o la segunda mayor votación que hubo en Colombia al Congreso de la República. El 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. Durante su periodo de gobierno hemos tenido la mayor evidencia de la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en las entrañas del Estado colombiano como nunca antes. En 1982, señor presidente, el narcotráfico tenía 2 curules y menos del 1% de los votos del Congreso. En el proceso 8000 descubrimos que el narcotráfico tenía más o menos el 8% de las curules y ya representaban casi el 12% de los votos. En la parapolítica, señor presidente, hemos descubierto que el narcotráfico y el paramilitarismo tenían el 32% de las curules del Congreso. Iban ya en 2 millones de votos. Así que desafortunadamente el fenómeno no muestra signos de decrecer, sino por el contrario de crecer. Nosotros llamamos a Mario Uribe, básicamente yo le dije a Eleonora que quería conversar con el doctor Mario Uribe para exponer lo que yo visionaba de un proceso de negociación. Mario Uribe, ¿cuánto lo en esta reunión con él? ¿Tú estuviste con él en esta reunión, no? Sí, eso fue en Capilla, pero eso no fue mucho. ¿Eso en qué año fue? En el año, cuando la campaña del Congreso, en el año 2002. Más bien hablando de que él estaba en el departamento, algo así, que él estaba aspirando, que él estaba aspirando que iba a votar conmigo para Cámara. Firmas un acuerdo para decirme que él iba a apoyar a ti para Cámara en los sectores esos de Montelíbano, Sagú. Dijo usted, cito sus palabras, que hacían parte de una coalición de gobierno, que apoyaba una gestión legislativa y que usted se sentía tranquilo de mostrar esa gestión legislativa ante el mundo. Señor presidente, déjeme usar un término coloquial. No hay almuerzos gratis. Nadie da apoyos gratis, y menos en la política. A todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos.
No le salió gratis al gobierno de Ernesto Samper el apoyo de los congresistas del proceso 8000 y no le ha salido gratis al país y a su gobierno el apoyo a su gestión legislativa de los parapolíticos en el Congreso. No tenga duda de eso. Entonces yo sí le insisto, esos son los hechos, como ciudadana ya, no solo como analista. Tener vínculos con grupos armados ilegales impide, de hecho, ejercer funciones de dignidad dentro de la democracia. Él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido, entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en su campaña, participé del fraude electoral y todo. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. El 30% del Congreso era paramilitar y seguramente el 50% de la administración pública era también paramilitar. Yo lo único que le puedo decir es que desde el DAS, en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS. De ahí se compraron armas y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente. Y él me dijo, no te preocupes, que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento. Supuestamente Jorge Noguera entregó información al Bloque Norte, a Jorge 40, a otros paramilitares, de personas que deberían ser asesinadas. Es el caso del profesor Correa de Andrés de la Universidad del Atlántico, de Zuli Cudina, una dirigente sindical. Hay una lista de sindicalistas de Antoc que fueron amenazados, desplazados. Hay unos asesinatos también de sindicalistas de Cinta Agrícola. Que son los asesinatos de líderes sindicales, tanto agrarios como urbanos. La posición hoy día de los Estados Unidos tiene que ver con eso, lo del TLC, ¿no es cierto? La exigencia de la libertad de los sindicatos y de la organización sindical muestra que hubo, ¿no es cierto?, en los gobiernos pasados una política de exterminio del sindicalismo para bajar la mano de obra y permitir una relativa competencia exitosa en el mercado internacional. Se está viendo hoy día en la registraduría, en